La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento temprano de la diverticulitis aguda con el doctor José María Mesa, coloproctólogo. Y vamos a ver esta placa que nos dice lo siguiente. A partir de los 40 años de edad, la probabilidad de padecer diverticulosis aumenta aproximadamente cada 10 años. Cerca de la mitad de las personas de entre 60 y 80 años de edad tienen la enfermedad diverticular. Cuando estas pequeñas bolsas se infectan o inflaman, sobreviene una condición denominada diverticulitis. Para evitar complicaciones de la enfermedad y consecuencias quirúrgicas, se recomienda el diagnóstico y tratamiento temprano. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, él es el doctor José María Mesa, coloproctólogo, está con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Para mí un placer otra vez estar aquí en tu programa y bueno, poder compartir lo que me gusta, que es la coloproctología y así poder llegar a todos tus televidentes, así que un gusto estar hoy aquí. Muchas gracias. Nosotros que agradecemos que dentro de todo, porque todos los médicos son profesionales súper ocupados y bueno, que nos regalen esta horita para hacer el programa es muy, muy valioso. Y queremos hablar de esto, porque el tema de hoy, doctor, es diagnóstico y tratamiento temprano de la diverticulitis aguda. ¿Nos puede explicar un poquito qué es la diverticulitis? Bueno, para entender un poco, la enfermedad diverticular, o si hablamos de divertículos, estamos hablando, los divertículos son como sacos que aparecen en el tubo digestivo. Esos pueden aparecer desde el tubo digestivo superior, desde el esófago hasta el colon. Específicamente vamos a abocarnos a lo que es el colon, que es el lugar donde más se ve afecto por este tema, por los divertículos, y son pequeñas herniaciones o saculaciones que tiene la pared del colon y que, bueno, en su gran mayoría no generan ningún tipo de inconvenientes en las personas, pero sí llega hasta un 30 o 40%, dependiendo de la edad, llegan a producir síntomas que pueden ser desde leves hasta síntomas bastante severos. Entonces, vamos a abocarnos bien a lo que es la enfermedad diverticular del colon. Ya, o sea, divertículos son como unas bolsitas que aparecen en todo el tracto digestivo. El tracto digestivo. Sí. Pero uno puede tener eso, ni darse cuenta que tiene y no tener ningún problema. Así o mismo. sea, la bolsita de por sí no acarrea problemas. Así mismo. De hecho, la gran mayoría, como bien sabrás, la gran mayoría puede tener toda la vida eso y nunca enterarse de que tuvo. Eso ocurre en el 60% de la población. ¿Y qué hace que salgan esos saquitos? Y bueno, hay varios factores que estimulan la aparición de divertículos. El primero es la edad. Generalmente pacientes mayores de 50 años comienzan a padecer por el aumento de la presión dentro del tubo digestivo. Aumenta la presión, el colon se contrae con mucha fuerza para tratar de expulsar el bolo fecal. Eso hace que la pared se hernie. O sea, básicamente
aparece como un saco por fuera de la pared del colon. Si vos te imaginas el colon como un tubo, Sí. es como si fuera el tubo, pero tiene varias saculaciones por fuera. Y el aumento de esa presión hace que vaya con los años apareciendo eso. O sea, la gente que tiene problemas ahí de cuerpo, las personas estreñidas Así tienen, mismo. no, Sí. no hace falta que tengan 50 años, pueden tener antes. Pueden ya, tener ¿verdad? un poco antes. De hecho, que cada vez se ve, en pacientes más jóvenes se ve esa enfermedad. Antiguamente era una enfermedad en pacientes mayores de 65, 70 años. Sí. Ahora a partir de los 40 ya se empieza a ver. Pero bien, influyen muchos otros factores. No solamente la edad, sino que la dieta pobre en fibras, el sedentarismo, tabaquismo, el alto consumo de grasas en la dieta. O sea que Sí, la mala alimentación. cuando es- convergen todos esos factores, yo creo que el paciente ahí está mucho más predispuesto. Bueno, una persona tiene, sea la edad que sea, que tenga, tiene estos saquitos divertículos. Hasta ahí, tranquilo, puede seguir su vida tranquilamente. No hay Totalmente. problema. ¿Cuándo es que comienza el problema, doctor? Y bueno, si vamos a hablar, básicamente podemos hablar de la enfermedad diverticular, que se clasifica a su vez en una enfermedad diverticular complicada y no complicada. Ya. La enfermedad diverticular no complicada básicamente son síntomas cuando el paciente viene y te refiere que tiene divertículos, porque el divertículo se tuvo que haber diagnosticado antes. La gran mayoría de los divertículos se diagnostican, son diagnósticos casuales. Al hacer una Al hacer una colonoscopía, generalmente yo pido una colonoscopía para evaluar si no hay cáncer de colon. Claro, que para es ver cómo está todo ahí adentro, claro, ¿verdad? para evaluar la enfermedad que más ahora Sí. es importante que Sí. pueda aparecer en el colon, que es un cáncer. Ahí aparecen los divertículos. Entonces, a partir de ahí, yo hablo con el paciente y le pregunto si tiene algún síntoma. Si el paciente me dice, sí, tengo síntomas como gases, se me hincha la panza, ruidos en el vientre, parece como que hay una lucha en el Sí. abdomen permanente. A veces hay dolores de tipo cólicos que el paciente ventosea y mejoran. Te dice, yo elimino gases y parece que todo ese dolor me pasa. Esos son los síntomas de los divertículos. Cuando los divertículos se distienden porque se estira el colon o el intestino por los gases, ahí duelen. Causan dolores y para eso hay tratamiento. O sea, se trata en forma médica. Pero bueno, esa es una enfermedad diverticular no complicada. O sea, tener estos divertículos ya es una enfermedad. No, Ah. no. Como dijiste hace rato, yo puedo tener divertículos y nunca enterarme. Y no tener nada Ni- de esos y no tener síntomas. ningún síntoma. Que no me moleste, entonces quiere decir que Sí. no hay problema. No hay problema. Cuando Ah, se transforma en enfermedad, cuando hay síntomas. Ya. Y ahí hablamos de enfermedad diverticular. Tampoco hablamos de diverticulitis. Diverticulitis ya es una complicación cuando se complica con una infección. ya. Ahí recién nosotros, todo lo que termina en itis, pues siempre es porque está inflamado. Claro. Y cuando estos divertículos se inflaman, ahí le llamamos diverticulitis, que tiene otra vez una clasificación. ¿verdad? Ya, pero entonces la enfermedad, así para entender, porque esto parece todo igual y no es. O sea, Así mismo. divertículo es una cosa que si vos tenés y no tenés ningún malestar, tranquilo, seguí tu vida tranquilo. Así mismo. La enfermedad diverticular es cuando tenés esos saquitos, esos divertículos y ya tenés alguna cosa de gases, de dolores, de esos ruidos en el estómago y todo Sí. eso. Esa es la parte buena otra vez de la enfermedad, ¿verdad? Vamos a decirle que sí, la parte buena, y la gran mayoría se manifiesta de esa manera. Ya. Y después, la otra parte que no Y está la buena. otra parte ya cuando se complican estos divertículos, que se pueden complicar de dos maneras. Una es con un sangrado, generalmente una hemorragia digestiva. La causa de hemorragia digestiva baja en nuestro país, la causa más común es por divertículos. Y la otra es con la inflamación, que es la diverticulitis aguda, que ahí sí puede haber fiebre, dolor, sensación de distensión abdominal, de no poder ir al baño, el paciente se tranca, ya no puede ventosear. Entonces ahí estamos hablando de una enfermedad diverticular complicada con diverticulitis, en el caso de que sea una inflamación. Y en el caso de que sea un sangrado, una enfermedad diverticular complicada con hemorragia.
pero eso sí se manifiesta por una hemorragia bastante franca a través del ano, que puede inclusive llevar al paciente a internarse, a requerir transfusiones de sangre. Son patologías bastante ya complejas. Ya, perfecto. Bueno, tenemos algunos materiales, doctor, Dale. si le parece, vamos Vemos. a ver, así nos sigue explicando. A ver. Causas de la enfermedad diverticular. El bajo consumo de fibras en la dieta está estadísticamente confirmado como uno de los causales de la enfermedad diverticular. Por eso es mucho menos frecuente en las personas vegetarianas. Un alto contenido de carnes rojas y grasa en la dieta puede facilitar el desarrollo de enfermedad diverticular, lo cual puede ser compensado con el agregado de frutas y verduras a la alimentación habitual. Frutas y verduras Así es mismo. la clave. Ahí como se vio en la imagen, se podía apreciar bien los sacos de la pared colónica. Y bueno, esos son los divertículos que cuando se inflaman producen mucho dolor. Y muy bien estaba el material, el video, ¿verdad? La gente que consume un alto contenido en fibras o alimentos que puedan tener un tránsito sin estar muy estancados dentro del tubo digestivo, es bueno eso. Cuanto más comemos alimentos que se queden dentro del tubo digestivo y no eliminemos, más riesgo hay de que esos alimentos o que la materia fecal se meta dentro de los divertículos. ¡Ay, Dios! Y causen el proceso inflamatorio. De ahí la importancia de comer alimentos o de consumir alimentos que eviten ese estancamiento. Claro. Entonces, el consumo de agua, también los alimentos muy irritantes, exceso de condimentos, alimentos procesados como los embutidos que tienen mucho condimento, picantes, alcohol en cualquiera de sus variedades. Esos son alimentos que irritan mucho los divertículos y pueden causar, a la larga pueden causar, no digo que eliminemos estos alimentos de nuestra dieta, no, pero que a la larga pueden causar problemas. Ya. Eso un poco. Perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material? A ver, por favor. Los divertículos son una protrusión de unos pequeños sacos que emergen de la pared intestinal. La presencia de divertículos se denomina diverticulosis colónica y se presenta en 30% de las personas a los 60 años. Este porcentaje sube a 65% en los mayores de 80 años. Puede presentarse en personas más jóvenes, pero su frecuencia en menores de 40 años es del 2% al 5%. Así es, muy buenas imágenes. Realmente el divertículo en el adulto joven, por lo general, cursa ya de entrada con una complicación. Es mucho menos frecuente que el joven tenga síntomas de una enfermedad diverticular no complicada. La gran mayoría de pacientes que yo he operado por enfermedad diverticular fueron pacientes menores de 45 años. Ah, pues jóvenes. O sea, los jóvenes debutan por lo general con complicaciones. No así los de mayor edad. La gran mayoría de los pacientes que tienen divertículo, como dije hace rato, son adultos mayores, de 55, 60 años, pero la mayoría cursa con una enfermedad diverticular leve, que se puede manejar con medicamentos. ¿Y por qué eso en los jóvenes es así? En los jóvenes, la manifestación, te dirían, explicarte científicamente no sabría por qué ellos debutan con una complicación. Y no es necesario de que tengan múltiples divertículos. A veces un solo divertículo se complica y basta para que eso... Cuando decís se complica es porque se infecta. Se infecta y se perfora. Claro, y ahí infecta todo. Así mismo, se perfora y infecta todo. El paciente viene con una peritonitis, ¿verdad? Y eso hay que operar, Claro. no hay de otra. Entonces
es más o menos así como el apéndice, ¿verdad? Vos me decís, ¿por qué el apéndice tuve Claro. y por qué él no y yo sí, ¿verdad? No hay Sí, una explicación, nunca lo ¿verdad? sabremos, sí. Nunca lo sabremos, y más o menos así el divertículo. Pero sí, los jóvenes son los que más se complican con cuadros quirúrgicos. Claro, pero según lo que vimos ahí en el material tiene mucho que ver la alimentación y sobre todo el evacuar, ¿verdad? El ir de cuerpo, el no quedarse estreñido y con el alimento Así mismo. en la panza, no es la panza, pero bueno. En el tubo digestivo. Tubo digestivo. Sí, en el tubo digestivo. Lo ideal es siempre, como decía ahí, una alimentación rica en fibras, consumir una buena cantidad de líquidos, agua, actividades físicas. Sabemos que las actividades físicas estimulan el peristaltismo, o sea, el tránsito gastrointestinal. Que se mueva eso, ¿verdad? Sí. Que no se quede estancado. Así mismo. Cuanto más la persona se queda quieta, nuestro colon se vuelve perezoso también. Se vuelve quieto también. Entonces, eso hace que retengamos ahí las heces y que eso no circule. Claro. Doctor, ¿cuál es lo aconsejable, lo normal, lo bueno de ir de cuerpo? Todos los días uno come, se tiene que ir, comes al mediodía, a la noche tenés que irte todos los días, una vez, 2 veces, día de por medio. ¿Cómo es el tema? Y generalmente, para que no te olvides nunca más de esto, nosotros manejamos la regla de los 3, le decimos. A ver. La regla de los 3, ¿cuál es la regla de los 3? Es irte como máximo 3 veces al día y como mínimo 3 veces a la semana. Ahí ya no te vas a olvidar. Muy bien. Entonces, un buen hábito defecatorio, yo me puedo ir 1 o 2 veces por día sin problema, o me puedo ir 3 veces a la semana, que si yo me voy sin sufrir de cuerpo, me voy al baño sin sufrir, es normal. Claro. La gente que come poco no se va a ir todos los días de cuerpo, a lo mejor se va a ir día de por medio, pero si va, se sienta, evacua, y todo fluye naturalmente. Y todo fluye naturalmente, entonces no hay ninguna enfermedad. Claro. A veces la gente cree y te dice, yo porque no me voy un día de cuerpo ya estoy enfermo o ya tengo algún problema. Claro que no. Uno va al baño acorde a su ingesta. Claro, pero hay veces, doctor, que las personas no se pagan todo su pecado ahí en el baño porque no sufren. Sí, si es que vos te vas al baño, te sentás, no podés, te duele, te traumatiza. Sí. Cada vez que te vas de cuerpo, entonces tenés que consultar. Claro. Hay algo que no anda bien. Claro. Pero yo me refiero a las personas que van y se sientan y defecan con naturalidad. No hay nada patológico. Y el tema, ay, la musiquita, pero le quiero preguntar. Y el tema de, por ejemplo, muchas veces uno siente ganas de ir al baño, pero en ese momento estás haciendo otra cosa y dejas pasar, después me voy a ir y después parece que pasa. Pasa, ¿por qué? Porque el recto tiene como una memoria, que cuando nosotros dejamos pasar, se acomoda a lo que hay, al contenido fecal. Entonces deja de avisarle a nuestra mente de que tenemos deseo de defecar. Pero eso es un momento nada más. Después de unas horas vuelve a aparecer. ¿Qué pasa si nosotros siempre entramos en ese círculo vicioso de no hacerle caso? Entonces ahí viene el problema del estreñimiento, porque el recto después ya no te avisa. Se dilata tanto que ya no te avisa, y cuando realmente uno quiere ir de cuerpo, su recto ya tiene mucho contenido fecal. Entonces ahí es donde viene el estreñimiento, la constipación, el desgarro, porque uno va duro de cuerpo. Claro. Por eso cuando el cuerpo nos avisa de que nosotros queremos ir a evacuar, tenemos que hacer el intento de irnos. No dejar pasar tanto los avisos. Pero, doctor, bueno, eso me va a contestar a la vuelta porque la musiquita ya indica que tenemos que ir al corte hace muchísimo. Pero no hay una manera de educarle al cuerpo, pues yo no me quiero ir en un baño ajeno, no me quiero ir en la oficina o en el qué sé yo, quiero en mi casa. Sí. A la vuelta del corte el doctor nos cuenta qué hacemos para hacerlo bien.
Bueno, el doctor José María Mesa me va a contar y nos va a contar ahora cómo le educamos al colon. Bueno, si nosotros queremos educarle al colon, tenemos que tratar de hacerlo como un ritual. Todos los días tratar de a la misma hora y por el mismo canal tratar de ir al baño. Sí. Si yo trabajo todo el día, pero no me siento a gusto yendo en mi trabajo, en la oficina, entonces le educo a mi cuerpo para cuando llegue a casa ir a esa hora. Sí. Pero tiene que ser un trabajo de todos los días. Entonces todos los días me voy a las 19 horas porque a esa hora estoy en mi casa y a esa hora, ese es mi momento. Ajá. Y de esa forma se le educa al cuerpo. Yeah. Si uno no quiere ir, hay gente que no tiene problemas, generalmente muchas veces los varones no tienen tanto problema, más las mujeres sí suelen tener ese problema y siempre les digo, bueno, búscate una hora que sea tu hora, tu momento y ahí anda al baño, pero sí, se educa, el cuerpo se educa. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos con este siguiente material, por favor. Niveles de gravedad. La diverticulitis puede presentar diversos niveles de gravedad, desde una simple inflamación diverticular hasta una peritonitis generalizada y sepsis. El mecanismo es la perforación de un divertículo, permitiendo que el contenido intestinal altamente contaminado pueda escaparse del colon. Y bueno, así un poco como se ve ahí en la imagen, realmente cuando el contenido fecal se escapa del colon es un cuadro extremadamente grave, producto de la perforación de un divertículo. Como el divertículo, por lo general, es un saco que no tiene todas las paredes del colon. Generalmente solamente tiene la mucosa colónica por fuera. Por eso es que fácilmente se perfora. Si nosotros nos imaginamos el colon tiene la mucosa y tiene una capa muscular que es la más resistente. Sí. Esa es la que protege a que el contenido no salga. Claro, claro. Pero los divertículos ya no tienen ese músculo. Es más finito. Es finito. Si te imaginas, es como una bolsita de hule. Y que fácilmente el contenido puede escaparse y pasar al abdomen. Y ahí es donde se producen los cuadros de peritonitis que los pacientes deben ir a cirugía. Muchas veces quedan con bolsitas, con bolsas. Se le coloca un estoma para que puedan defecar. Pero entonces, eso sí se va y se opera enseguida. Eso, porque si le toma esto en un lugar donde no puede acceder a eso, esa persona pierde la vida, sí, eso se va a infectar todo. Por supuesto, no, eso tiene que ser un tratamiento, ya el paciente en 1 o 2 horas tiene que estar operándose urgente. Si ocurre eso. Sí. Se le hacen los análisis, se evalúa la condición del paciente y se va al quirófano. O sea, es rápido, no hay de otra. ¿No se puede prevenir esto, doctor? Además de la alimentación y el estilo de vida, pero ¿no hay algo así? Sí, se puede con todos los factores que hace rato nombramos que pueden favorecer a una enfermedad diverticular. Bueno, todo eso tenemos que tratar de que no ocurra. Hacer, como dije hace rato, actividades físicas, buena alimentación, una correcta... hay que consumir líquidos, agua, hidratarse. Todo eso favorece a que no se compliquen los divertículos. El alto consumo de antiinflamatorios también puede favorecer a la enfermedad diverticular. No automedicarse nomás, ya sea con antiinflamatorios, con antibióticos. Ahora, por suerte, ya los antibióticos están más restringidos porque solamente con recetas médicas se pueden dar, pero antes la gente iba a la farmacia y compraba antibióticos y tomaba por cualquier cosa. Sí. Eso también favorece a que los divertículos se compliquen. Y bueno, todo eso, si nosotros prevemos esos factores predisponentes, vamos a tratar de evitar a que se nos compliquen. Y si en la familia alguien tuvo diverticulitis, ¿es más fácil que la descendencia también tenga? Sí, tiene un cierto componente genético también. No es muy elevado, pero sí también hay factores hereditarios. Claro. Pero todos esos componentes genéticos, factores hereditarios, se pueden modificar con el estilo de vida. Claro, no puede totalmente. Lo más importante es el estilo de vida. Lo más importante. Si me preguntas qué es lo mejor que puedo hacer para que mis divertículos no se compliquen, comer bien, moverte, tomar agua,
Eso es lo mejor. Y evitar, por supuesto, los factores como el alcohol, el cigarrillo, el alto consumo de grasa. ¿Verdad? Bueno, y ahora vamos a ver este material que habla de las complicaciones. A ver. Complicaciones. Estos pequeños sacos pueden, como complicación, inflamarse e infectarse o sangrar. En caso de inflamación e infección, pueden producir abscesos, fístulas, obstrucción intestinal, peritonitis y sepsis. Estas complicaciones están relacionadas con el exceso de tabaquismo, ingestión de AINES, antiinflamatorios no esteroides, obesidad y consumo de paracetamol. Y bueno, ahí como mostraba la imagen también de los que le hablé ya, el consumo de antiinflamatorios, los AINES, tanto esteroideos como no esteroideos, pueden causar también, pueden favorecer la aparición de diverticulitis y los diferentes grados de diverticulitis. Las complicaciones de las que habló de las que se mostró en el video ya son complicaciones más crónicas, como fístulas, obstrucción intestinal. Por supuesto, todas esas complicaciones son de tratamiento quirúrgico. Lo que siempre yo hablo con mis pacientes, tenemos que tratar siempre de evitar llegar a eso. ¿Y cuál es el tratamiento que no sea el tratamiento generalmente es, nosotros damos reguladores del tránsito intestinal, podemos dar antiespasmódicos que ayuden a que la contracción del colon no sea tan fuerte que pueda romper un divertículo. Claro. Entonces todos esos medicamentos nosotros le proveemos al paciente para que tenga un buen tránsito, porque de hecho a veces el paciente ya mayor, de por sí muchas veces por la edad ya no tiene un tránsito como cuando tenía 20 años. Entonces hay que ayudarle con ciertos medicamentos. Pero esos medicamentos no son laxantes, doctor, ¿verdad? No. Eso también es importante porque también el uso de laxantes es muy común. Sí, el uso de laxante ahora es impresionante cómo se está utilizando, cosa que para mí es un error, porque yo cuando me llega un paciente consumiendo laxante, que generalmente es joven, automáticamente le saco y le doy todas las indicaciones de cómo debe ir al baño sin necesidad de tomar laxantes. El laxante vos podés tomar unos años, te hace bien, pero después te produce el efecto rebote, todo lo contrario. Claro, además la flora intestinal, la microbiota revienta. Sí. Acaba, sí, ¿verdad? Y eso otra vez trae una serie de problemas. Sí. Aparte de que la microbiota se altera, te trae una serie de problemas. El laxante hace que cada vez tu colon funcione menos. Necesita ese laxante para funcionar. Para funcionar. O sea, para que vos puedas expulsar el contenido fecal, si no es con laxante ya no podés, porque tu colon dejó de funcionar. Claro. Entonces eso a la larga es un problema, sobre todo si vos sos un paciente joven. Ahora sí, si ya sos un paciente muy adulto, que de por sí el adulto ya a lo mejor muy mayor ya no se mueve o tiene algún impedimento, a veces es encamado crónico, a eso sí se le ayuda. Pero a veces me vienen pacientes de 40 años y me dicen, yo hace 10 años tomo laxante. Yo le digo, no, es un veneno. Doctor, y esos test que hay con un montón de yuyitos que hacen que uno se vaya de cuerpo, ¿eso tomando siempre, todos los días, también hace daño? También, a la larga producen también un efecto de acostumbramiento. Ya. Pasa que muchas veces los yuyos, yo no estoy en contra de los yuyos, sí, me gustan también ponerle a mi mate, a mi tereré, pero no tenemos la dosis. Para mí es mucho más, hay veces que el paciente viene y te dice, yo tomo SEM, chía, tomo mi semilla de lino, de todo, ¿verdad? Para poder ir al baño. Sí. Pero no tiene una dosis. Entonces, para mí es mucho mejor indicarle una dosis de un laxativo suave, que yo sé cuánto va a tomar y me puedo ir disminuyéndole hasta que abandone, antes que me tome, me ponga ahí su semilla o su... Claro. Bueno, pero hay, por ejemplo, té de Zen.
Sí, hay. ¿verdad? Entonces, eso sí se puede decir, no sé, una cosita, digo Sí, yo, un ¿verdad? té al día y eso Sí. me hace bien, bueno, genial. Pero también siempre hay que tener o hay que atender a no causar mucho acostumbramiento, porque no viene al caso de que yo me pase comiendo hidrato de carbono, pan, arroz, fideo y me tomo mi té de zen, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. ahí es donde yo siempre le digo, ahí está la trampa. Sí. O sea, come tus alimentos ricos en fibra, tomame agua, haceme algo, alguna actividad física y después hablamos. Y a veces el paciente se va y viene, sí, doctor, hice todo lo que me dijiste y ahora ya me voy súper bien de cuerpo. Claro. O sea, no hace falta tomar remedio. Claro. Lógico, el cuerpo está preparado para funcionar perfectamente. Nosotros somos los que Sí. le metemos basurita Tal y cual. frenamos esa máquina perfecta que tenemos, que es nuestro organismo. Así es. Y bueno, y el tema de los divertículos, como bien decía, generalmente el diagnóstico es casual, porque yo a mis pacientes le pido, a todos los de 45 años para arriba le pido colono. Claro. A modo de screening para cáncer colorectal. Los que vienen con divertículos, si no tienen síntomas, olvídate que tenés esto. Claro. Cómeme siempre bien, hace tu actividad, olvídate. Si hay síntomas, le trato. Claro, perfecto. Vamos a hacer un corte, doctor, volvemos enseguidita. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor José María Mesa, él es coloproctólogo. Estamos hablando de un tema muy importante, el diagnóstico y el tratamiento temprano de la diverticulitis aguda. Ya nos estuvo explicando lo que son los divertículos, que la mayoría de las personas podemos tener. Si no tenés ningún síntoma, tranquilo, pero a partir de los 45 años, el doctor ya indica una colonoscopía para ver cómo estamos ahí adentro, si hay algo feo o si estamos todo bien y podemos seguir tranquilos, ¿verdad, doctor? Tal cual. Así viene la mano. Así viene la mano. Bueno, prevención es lo más importante. ¿Y cómo saber Siempre. cómo estamos por dentro? Solamente con la colonoscopía. Solamente. ¿Verdad? De que usted pueda ver bien ahí la adentro. la diverticulosis es un diagnóstico endoscópico. Ajá. Realmente, cuando el paciente se hace la colonoscopía, ahí se pueden ver cómo apareció en la imagen Sí. que mostró anteriormente, cómo se ven los sacos como unos pequeños agujeritos en la pared del colon. Y ahí diagnosticamos que el paciente es portador de diverticulosis. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa cuando la diverticulitis es aguda? Eso nos indica este material. A ver. La diverticulitis aguda consiste en la inflamación e infección de los divertículos colónicos, habitualmente mucho más frecuente en el colon sigmoideo, cuarto segmento, ubicado en el costado inferior izquierdo del abdomen y el colon descendente, pero pueden ubicarse en cualquier lugar del marco colónico, así como también, aunque más raramente, en el intestino delgado. Muy bien, el 60% hasta el 70% de los divertículos se ubican en el colon sigmoides, que como decía, el video es la cuarta porción del colon y el dolor es un dolor muy característico en la parte inferior, en el lado izquierdo del abdomen. Es un dolor que a veces el paciente describe cuando llega a la consulta como un dolor, una sensación de quemazón por dentro, parece que tiene la zona caliente, a veces se mezclan con cólicos o puntadas y se siente como que no puede ventosear, se le distiende el abdomen, porque al inflamarse la luz del colon se afina. Claro. Entonces el contenido fecal no puede pasar, tampoco los gases pueden pasar. Duele. Entonces ahí es donde el colon lucha para que pueda pasar el contenido y produce un dolor de tipo cólico.
y se puede presentar con un cuadro febril. Muchas veces, si la inflamación ya es un poco prolongada, el paciente ya eleva temperatura, más de 38 grados a veces. Y bueno, esos son los síntomas de la diverticulitis aguda. Por supuesto, como decía en el video, eso se puede presentar del lado derecho, en el intestino delgado, pero la gran mayoría se presenta en el lado izquierdo, que es el lugar donde más divertículos suelen aparecer en el colon sigmoide se llama. Sería el cuarto segmento más o menos del colon. Y bueno, desde el momento de aparición de esos síntomas, yo me veo obligado como médico a tratarle a ese paciente con antibióticos. Ahí sí ya se da antibióticos para el tratamiento. Ya no sirve tomarle un simple calmante o un simple antiespasmódico, porque a través de los antibióticos yo puedo estar previniendo a que ese divertículo se rompa y se vierta todo el contenido fecal en la cavidad abdominal. Entonces, sí, ya requiere tratamiento antibióticos. Doctor, en uno de los materiales del bloque anterior decía que también el consumo de paracetamol podía hacer... Como antiinflamatorio, también. Ah, claro. El paracetamol es también, además de ser un antipirético o un antifebril, también es un antiinflamatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta que los antiinflamatorios, así como los antibióticos, alteran todo lo que es la microbiota del tubo digestivo, de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué hace eso? Al alterar la microbiota normal, nosotros tenemos bacterias que siempre tienen que estar dentro de nuestro tubo digestivo. ¿Qué pasa cuando nosotros alteramos eso con medicamentos? Damos pie a que otros gérmenes oportunistas que no tienen que estar invadan la zona y causen el proceso inflamatorio. Por eso es que la automedicación, que por tomar nomás medicamentos, no... Es que, doctor, muchas veces, ay, me duele la cabeza y tomo un paracetamol, en vez de tomar una aspirina, un ácido acetil salicílico o A125, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por eso hay muchas otras opciones de tratamiento. Si yo me trato eventualmente por algún dolor de cabeza, bueno, está bien. Eventualmente. Pero no tiene que ser repetitivo. Cuando yo me acostumbro a tomar todos los días antiinflamatorio es que el paracetamol no lo tenemos como antiinflamatorio. Lo tenemos como antipirético, como para la fiebre, para el dolor, pero no antiinflamatorio. Y es... Sí. No, en general de la gente. Pero de hecho que si estamos con algún dolor o estamos con fiebre, debemos de tomar. Claro. No vamos a dejar de tomar, pero lo que no debemos hacer es acostumbrarnos a tomar por cualquier cosa. Así mismo. Bueno, tenemos otro material, a ver, habla justamente del diagnóstico y ahí es donde el doctor entra, ahí al hacer el diagnóstico, qué importante es hacer un buen diagnóstico. A ver. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes presentan un dolor progresivamente intenso en la fosa ilíaca izquierda parte baja, que puede generalizarse al resto del abdomen. Habitualmente el colon se vuelve palpable. La fiebre y el aumento de glóbulos blancos ayudan a la confirmación del diagnóstico. Antes se usaba la radiografía del colon por enema opaco como método auxiliar, pero actualmente está proscrita en periodo agudo. La tomografía abdominal sin contraste es el método ideal para confirmar el diagnóstico. Así es. Si cuando yo tengo un paciente que me viene con dolor en la fosa ilíaca izquierda, entonces yo me veo obligado a pedirle un laboratorio, como decía en el video, un laboratorio de control. Generalmente elevan los glóbulos blancos. Y un estudio de imagen, que en este caso lo que más contamos en los centros hospitalarios o en los consultorios muchas veces es de una ecografía. O sea, antes de pedirle una tomografía, que es el estudio gold estándar, sería el estudio más importante, ya la tomografía para confirmar el diagnóstico. Pero yo le pido una ecografía. Con la ecografía ya se puede ver si el colon está aumentado de tamaño, o sea, el grosor de la pared colónica aumentó de tamaño, si hay una colección adentro, que ya me dice si esto se perforó o no, hay pus dentro de la cavidad abdominal. Entonces todos esos datos ya me da
a mí un estudio ecográfico. Por supuesto que la clínica siempre es mandatoria. Un médico que tiene experiencia en el manejo de enfermedad diverticular, yo te puedo asegurar de que sin necesidad de pedirle estudio te va a decir, esta es una diverticulitis aguda. Pero bueno, con los estudios yo diagnostico y puedo clasificar la enfermedad diverticular, que tiene otra vez sus clasificaciones, la diverticulitis aguda, para que yo pueda implementar mi tratamiento. Por tomografía hay 4 tipos de diverticulitis aguda. Lógicamente que la más grave, la grado número 4, ya es cuando hay una perforación y todo el contenido intestinal está vertido dentro de la cavidad abdominal. Ahí no hay vuelta atrás, hay que operarle a ese paciente. Dios santo. Pero si tengo un grado 1 en donde simplemente es una colección purulenta, pequeña, eso yo puedo manejar todavía con un tratamiento antibiótico, sin necesidad de operarle al paciente. No siempre se opera. No siempre se opera. Ajá. Yo puedo internarle a ese paciente con un tratamiento antibiótico y con eso a las 48, 72 horas le repito su estudio. Ya no hay más infección y ya está. Sí, bajó la infección, la pared disminuyó de grosor, el paciente ya no hace fiebre y con eso ya después le puedo seguir manejando en la casa con antibióticos. No es necesario. La gran mayoría se cura con tratamiento médico. Si vos me preguntás, de 10 pacientes que yo le interno por diverticulitis aguda complicada, a lo mejor a 1 o a 2 yo le opero, termino operándole. Yo pensé que diverticulitis aguda era directo ya operar. Cirugía no, Claro. no. Menos La mal, diverticulitis aguda, la gran mayoría se trata en forma conservadora. Ya. Solamente a un 10-15% van a quirófano. Perfecto. Y ahora, ya nos vamos al cuarto y yo iba a mandar otro material. Bueno, a la vuelta, volvemos ya. Continuamos y ahora tenemos este material que habla del tratamiento. A ver, por favor. Tratamiento. En etapas iniciales, puede ser suficiente la prescripción de antibióticos durante 2 a 3 semanas. Los procesos evolutivos más severos requieren de internación y administración de antibióticos por vía intravenosa. En caso de mejoría, se pasa a vía oral y luego de 48 horas se inicia una dieta sin residuos. Si no se produce mejoría o la crisis es recurrente, se indica el tratamiento quirúrgico, que puede ser por vía abierta o laparoscópica, reservada a los pacientes con inflamación no muy avanzada. Se reseca la parte afectada y se vuelve a unir el intestino. Cuando no es posible, se recurre a una colostomía temporal y otra cirugía 3 meses después para volver a conectar el colon y cerrar la colostomía. Bueno, es así. Así mismo. Generalmente, como había explicado anteriormente, si tenemos un paciente con diverticulitis aguda, le hacemos los estudios de laboratorio, de imagen, y le tratamos con antibióticos. Si el paciente presenta una mejoría, que tiene que ser en las 48 horas, ya tiene que estar bastante bien el paciente, nosotros podemos dar de alta a ese paciente y enviarlo a su casa con antibióticos, hasta completar 10 a 14 días para las diverticulitis complicadas. Y si el paciente no mejora, vemos que a las 48 horas, además de su tratamiento antibiótico, levanta los glóbulos blancos, le hacemos una ecografía y vemos que hay líquido en cavidad abdominal, hace fiebre, está con dolor de abdomen, entonces ahí sí nos vemos obligados a hacer una cirugía. Y como apareció en el video, la cirugía que generalmente más indicamos o que más realizamos es la cirugía en donde nosotros abocamos el colon para que el paciente temporalmente defeque a través de una ostomía
resecamos la zona afecta, sacamos la zona donde estaban todos los divertículos, que generalmente es el colon sigmoide, y cerramos abajo. Entonces el paciente por unos meses suele ir de cuerpo por un ano contra natura, que es la colostomía. Que es la bolsita que se pone en un costadito, exactamente. ¿verdad? Sí. Eso ya para los casos extremos, Sí. ¿verdad? En donde ya se perforó el colon, se virtió a la cavidad la materia fecal, y bueno, el paciente puede estar con esa bolsita por unos meses. Y después otra vez, como apareció también en el video, nosotros restituimos el tránsito, más o menos entre 3 a 6 semanas hacemos la restitución. 3 a 6 meses hacemos la restitución del tránsito y el paciente vuelve a tener otra vez su tránsito normal. Pero ese ya es el tratamiento, vamos a decir, definitivo. A veces te toca encontrar un colon lleno de divertículos. Muchas veces el colon, ¿qué se hace ahí? en esos casos sí se saca todo el colon. Puede el paciente tener una colectomía total, le llamamos, cuando los divertículos afectan todo el marco colónico. ¿Y uno puede vivir sin colon? Puede vivir sin colon, sí. Generalmente en esos casos se hace una unión entre el intestino delgado con el recto. Ah, ya. El recto no tiene divertículos, pero el resto del marco colónico sí puede tener. Y muchas veces hemos hecho extracciones completas del colon, porque el riesgo después de tener, aumenta mucho el riesgo después de tener una complicación diverticular para volver a tener una siguiente. ¿Cómo es la vida de la persona sin colon? Y no varía mucho de la persona que tiene colon, pero sí te podría decir de que va más de cuerpo de lo normal. O sea, va mucho ¿para qué sirve el colon entonces? Sí, si no, se saca y es igual. Va más al baño que lo normal. Si yo me iba normalmente 1 vez o 2 veces por día, a veces el paciente que no tiene el colon puede llegar ahí hasta 4 a 6 veces al día, porque justamente el colon se encarga de formar la materia fecal y de absorber el líquido. Entonces el paciente va mucho más veces de cuerpo y por lo general va más líquido también. Muchas veces le cuesta ya hacer de que la materia fecal sea más consistente. Y eso también es un problema. Obvio. Entonces, por eso es importante siempre en lo posible tratar de conservar todo el colon que se pueda. Claro, y tratar de cuidarnos todos para no llegar a tener estos problemas, totalmente. ¿Verdad? Bueno, que tienen solución médica, quirúrgica, pero lo ideal sería no llegar a tenerlo y eso depende de nuestro estilo de vida. Así mismo, y siempre le digo también a mis pacientes de que dentro del todo, otra vez, la enfermedad diverticular es una enfermedad benigna, que se trata y se cura, ¿verdad? Entonces es otra vez una enfermedad que prácticamente no tiene índice de mortalidad. Es simplemente está en nuestras manos hacer de que tengamos lo más tarde posible divertículos y que estos no se compliquen. Perfecto. Doctor, se nos acabó el programa. Le quiero agradecer la presencia, el tiempo, la paciencia para explicarnos todo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, bien. Para mí siempre un placer estar en tu programa. Me encanta hablar y poder transmitir este conocimiento a tus televidentes, así que siempre abierto a la invitación. Un gusto. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros también nos volvemos a encontrar en el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre. El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.